y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias en este día por la oportunidad, oh Dios, que tú nos concedes de poder estar delante de tu presencia, Señor. Un propósito nos ha movido, Padre, y es adorarte, es bendecirte y exaltar tu nombre. Venimos pidiendo de manera muy especial que puedas tú obrar a través de tu palabra, Señor, en nuestros corazones. Queremos ser edificados por medio de ella, Señor. Queremos que seas tú, Padre, el que te manifiestes este día en nuestras vidas, hablando a nuestros corazones, hablando a nuestro espíritu, Señor. Que nos dé siempre ese espíritu de revelación, de sabiduría, Señor, para poder comprender tus propósitos, oh Dios. Gracias, Señor, por lo maravilloso que eres. Queremos ser únicamente instrumentos, Dios, para la gloria de tu nombre. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, te damos gracias, Señor. Amén y amén. Tomen sus asientos, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo. Hemos hablado, amados, días anteriores, ¿verdad?, de cómo una persona que no es espiritual difícilmente puede entender las cosas de Dios. Cuando los cristianos aún estamos dentro de esa categoría de ser cristianos carnales, también se nos dificulta poder visualizar con claridad, hermanos, los propósitos divinos. Nosotros somos hijos de Dios, amén. Hechos a la imagen y semejanza del Dios eterno. Qué bueno es el Señor por eso, ¿verdad? La esencia del Dios del universo, hermanos, está sobre nosotros. Él nos ha hecho, dice la palabra, semejantes a Él, amén. Y desde el principio podemos ver cómo cuando el ser humano, hermanos, todavía no había caído en pecado, estaba en una condición muy similar. Dios lo hizo perfecto, amén, hasta el grado que dice la palabra que Él trabaja 6 días en su creación y al 7º día descansa, amén. ¿Pero por qué descansa? Simple y sencillamente porque todo lo que había hecho era bueno y no necesitaba agregarle más, amén. Dios había hecho, hermano, los cielos, la tierra, el universo, hizo, hermano, los animales, hizo las plantas, hizo toda la creación, hizo al hombre y lo hizo perfecto. Dice la palabra que fuimos creados a imagen y semejanza tuya. Qué bueno es el Señor, ¿verdad? Cuando la Biblia nos habla de imagen, nos habla del hebreo selem, que significa una copia del original. Oiga, por favor, nosotros fuimos creados bajo ese propósito, bajo ese diseño. Dios hizo al hombre, hermano, de manera perfecta, con una tremenda capacidad, pero sobre todas las cosas, con la habilidad y capacidad de poderlo conocer a Él. Hasta el grado que dice la palabra de Dios que Adán y hermanos caminaban en el huerto y la voz de Dios se paseaba en el huerto. Conocían perfectamente al Señor y día con día, por esa misma capacidad que Dios había puesto sobre la vida de los primeros seres humanos, le iban a conocer mucho más profundamente. Qué bueno es el Señor. Cuando Dios hizo al hombre, hermano, lo hizo tan perfecto y con tantas capacidades que Adán de repente se sienta, ¿verdad? Y en aquel momento no había ni dónde escribir, no habían computadoras, no había ni una tinta siquiera, pero él comienza a mirar los animales y les comienza a poner nombre a los animales. Pero lo más relevante de todo esto es que se le graban los nombres que le puso a todos los animales. Dios le dio esa capacidad tremenda al ser humano. Y esa misma capacidad intelectual, amén, que hacía en él, le iba a permitir poder conocer a Dios. Porque él podía entender la mente de Dios. Alaba su nombre. Pero cuando el hombre peca,
sucedió la catástrofe más grande para Adán y Eva, ¿verdad? Ellos pensaron, hermanos, probablemente que nada iba a suceder. Y por ahí se escondieron, dice la palabra. Y cuando la voz de Dios llega, Adán, ¿dónde estás tú? ¡Ah! Tuve miedo, Señor, y me escondí. ¿Y cómo se iban a esconder de Dios, verdad? Aleluya. Y cuando el Señor les pregunta dónde están, no era que Dios no sabía geográficamente dónde estaban situados. Dios sabía perfectamente dónde estaban escondidos. Lo que pasaba es que su condición había cambiado. Y el Señor le dice, bueno, Adán, ¿cuál es la condición en la cual estás ahora? Amén. Adán se esconde. Y él dice la palabra que por ahí pusieron, ¿verdad? Hicieron unos sus delantales con algunas hojas de planta, queriéndose cubrir porque tuvieron vergüenza. Pero eso no les valió de nada. Aleluya. Ya habían perdido el favor de Dios, hermanos. El pecado, hermanos, les había llevado a perder todo lo que habían obtenido del Señor. Una de las cosas que perdieron fue su capacidad de conocer a Dios. Porque el pecado separa al hombre de poder conocer a Dios. Difícilmente, cuando el hombre y la mujer estén en pecado, difícilmente va a entender los caminos de Dios. Difícilmente va a entender los propósitos de Dios. Difícil e imposible que entienda la mente de Dios. Amén. El hombre cae en ese pecado. Aleluya. Y todo lo que tenía él a su alcance lo pierde. Gloria a Dios, lo pierde. Dice la palabra del Señor, hermanos, pero por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Perdieron la gloria, hermanos. Perdieron lo maravilloso de Dios sobre sus vidas. Perdieron la imagen de Dios sobre ellos. Alaba su nombre. Y es allí donde dice el mismo apóstol Pablo, ¿verdad? En la carta a los Corintios, pero el entendimiento de ellos se embotó. Comenzaron los seres humanos a partir de ahí, desde, hermanos, la procreación de Caín, a alejarse y a alejarse y a desconocer a Dios. Mire qué tremendo lo que vino a causar el pecado. Y yo pensaba, pecado, ¿verdad? Nos ponemos unos delantales y ahí se acabó todo. No, era el inicio, hermanos, de su fracaso. Pero de repente Dios aparece, hermanos, y se propicia un sacrificio para que ellos pudieran tener reconciliación con el Señor. ¡Aleluya! Amén. Pero eso no impidió que sus capacidades se perdieran. El hombre, hermanos, a estas alturas, los que saben, dicen, ¿verdad?, que solo puede desarrollar el 10% de sus capacidades intelectuales. Y solo piensa en el pecado. ¿De ese cuento? Es terrible, ¿verdad? Amén. Y dice la palabra que el corazón del hombre es de continua la maldad. Si no pasaron muchos siglos desde la caída de Adán, cuando los seres humanos estaban pecando desmedidamente delante de la presencia del Señor, a tal grado que por una época se mantuvieron los dos linajes, el linaje santo y el linaje de los impíos, los descendientes de Seth y los descendientes de Caín. Pero siglos después, hermanos, no muchos siglos después, oiga por favor, esos dos linajes, esa línea separadora de esos dos linajes se rompe. Y dice, y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, ¿verdad?, se allegaron a ellos y se rompe en la línea que separaba el linaje santo del linaje pecador, hermano. Miren qué tremendo. Y comienza a haber, hermanos, cada día menos gente santa para Dios. A tal grado que nos encontramos, ¿verdad?, que solo había una familia con 8 miembros, los cuales mantenían, hermanos, su vida consagrada a Dios, su corazón apartado de Dios. ¡Aleluya! Los cuales se mantenían, hermanos, buscando a Dios, acercando
Si ese hombre no hubiera estado ahí, se acaba la casa. ¿Cuántos alaban su nombre? Yo le doy gracias a Dios por Adán, ¿verdad? Pero también le doy gracias a Dios por Noé. Porque todos descendemos de Adán. Pero porque Noé se mantuvo puro, santo, delante de la presencia de Dios justo, es que la raza humana fue preservada. Aleluya. Pero los seres humanos perdieron esa capacidad de poder conocer a Dios por sí mismos. Decíamos en el séptimo día, el Señor descansa de su creación. Dijo el Señor, ya no tengo más que hacer. Lo que queda por hacer lo tiene que hacer el hombre. Que coma del árbol de la vida para que vive eternamente, que deje de comer del árbol de la ciencia del bien y el mal, que labre el huerto, que se multiplique, que llene la tierra. Amén. Y a medida la experiencia del hombre con el Señor iba siendo más cercana, iban a conocer mucho más los seres humanos a Dios. Pero Adán por su pecado pierde esto. Amén. Gloria a Dios. Y agreguemos eso también, que con el transcurrir del tiempo, dice la palabra, en los cuales el Dios de este siglo se dio el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, hermanos, con el correr de los tiempos, ya no solo es el pecado, sino el accionar del enemigo, cegando el entendimiento de las personas, para que no conozcan ni entiendan los propósitos de Dios. Porque hermano, esa es la gran lucha que el enemigo tiene con la humanidad, que las personas no conozcan a Dios, que no conozcan al único Dios verdadero. Amén. Y a Jesucristo, tu Hijo amado. Mucha gente hoy en día, hermano, anda diciendo que adora a Dios, pero no lo conoce. Y a Dios no le podemos adorar sin conocerle. Aleluya. Allá iba Pablo, ¿verdad?, en Atenas, y vio los altares a todos los dioses atenienses. Ahí estaban todos los dioses de la mitología griega, porque Atenas era una ciudad importante, hermanos, del imperio griego. Todos los dioses de la mitología griega ya estaban representados en un altar, pero ellos, por si acaso se les había olvidado algo, dice, o algún dios, hicieron un altar y le pusieron al Dios no conocido. Amén. Hicieron un altar también para ese Dios que no conocían, pero con este altar, aunque lo hubieran edificado, si no conocían a Dios, al Dios verdadero, ¿cómo le iban a adorar? Este altar no está adorando a Dios. Aquí hay mucha gente hoy en día que dice estar adorando a Dios, que levanta altares adorando a Dios, pero no le conoce. Y a Dios para adorarlo hay que conocerle. Alaba su nombre. Hay que saber quién es Dios, cuál es su propósito para la vida, cuáles son sus planes para cada uno de nosotros. Alaba su nombre. El Dios todopoderoso, el creador del universo, tiene planes, hermanos, para cada uno de nosotros. Pero de nosotros es que entendemos. De nosotros depende entender esos planes. De nosotros depende tener ese entendimiento claro de cuáles son los planes de Dios. Aunque esta expresión es un poco paradójica, ya vamos a hablar un poco más acerca de esto cuando nos adentremos al tema que hoy nos compete. Amén. Hay cosas de Dios que el hombre por sí solo no entiende. Podemos entender